El archivo del buitre, un podcast de The Objective. Diría que don Pedro Sánchez tendría muchas cosas de las que hablar. Puede presumir de qué tan es verdad que ha mejorado o no la economía. Puede presumir de qué planes tiene para la economía de los 12 próximos meses si sigue gobernando. Puede presumir de que en su gobierno, a pesar de todo lo que se le ha criticado, no ha aparecido un caso de corrupción relevante en su administración de gobierno, tampoco en la ejecutiva del Partido Socialista desde que él es secretario general, salvo los casos que afectan a regiones muy concretas como puede ser los de Valencia o los de Andalucía, que además son previos a que él llegara ahí al frente. En comparación a un Partido Popular en el que el señor Feijóo todavía no ha aclarado si, como el señor Rajoy, no supervisa o si supervisa lo que hace su aparato económico financiero. Pero en vez de hablar de estas cosas o de tropecientas más que podríamos pensar, por lo visto para don Pedro Sánchez lo más importante en una entrevista es hablar del equilibrio mediático de las tertulias, de si las tertulias son plurales o no, de si El Hormiguero y el programa de Ana Rosa cumplen o no cumplen con programas equidistantes. Eso por lo visto es lo que más le importa, y lo más sorprendente es que los presentadores de sus entrevistas, como el otro día el señor Motos o esta mañana la señora Ana Rosa, entran al trapo y permiten que lo primero de lo que se hable, como si fuera lo más importante del país, sea el equilibrio o desequilibrio de los medios de comunicación. El sanchismo es una burbuja que han ido inflando de manipulaciones, de mentiras y también de maldades. Yo he tenido que escuchar cómo algunos medios de comunicación y en tertulias se han sobrepasado todas las líneas rojas. Se ha venido a decir que Sánchez, es decir, yo, soy un obseso del Falcon. Me pregunto si es que don Pedro Sánchez no conoció la campaña que hubo contra don Alfonso Guerra por usar aquel helicóptero Mister. Dado que ya lo hemos visto llorar con el señor Évole, llorar con el señor Motos, lo lógico es que la presentadora hubiera dicho: bueno, no me llore, presidente, vamos a hablar de cosas serias importantes, que es de su programa, de su campaña o de su diferencia entre su proyecto y el proyecto del Partido Popular. Pero no, le permitió que entrara en el trapo de los medios de comunicación porque era como ego versus ego, a ver quién era más victimista de los dos y a ver quién presumía mejor que el otro. Soy un soberbio. Soy un prepotente, soy un golpista. A un presidente elegido democráticamente en las urnas en 2019 se le dice que es un golpista. Es más, se llega a decir la barbaridad de que soy un filoetarra. Un filoetarra, con lo que ha significado la violencia terrorista en nuestro país durante los últimos 40 años. Si yo le contara, presidente, no, pero la cuestión, que yo soy racista, xenófoba, fascista, quiero decir, bueno. Pero ¿sabe lo que ocurre, Ana Rosa? Que usted tiene un plató, tiene un programa de televisión en el que puede responder a estas cuestiones. Y usted lo ha tenido siempre que haya querido. Pero que es un presidente del gobierno en campaña electoral. Supuestamente lo que va a hablar es de sus propuestas. ¿Acaso el presidente del gobierno tiene alguna propuesta relativa al mundo de las tertulias? ¿Piensa imponer o establecer una ley en la que se diga que los tertulianos tienen que ser fijados por cuotas que designen directamente los partidos políticos y que por tanto Ana Rosa o el programa que le reemplace las mañanas de Telecinco o El Hormiguero, los tertulianos que nombre, tengan que ser designados por una comisión del Congreso de los Diputados para estar seguro que hay un equilibrio perfecto? ¿Quiere hacer algo así? ¿Que nos convertiría en un país bananero que ningún país de la Unión Europea está en ese plan? No, porque ni siquiera hay una propuesta sobre esto. Si fuera tan importante como dice el señor Sánchez, estaría en su programa electoral algo sobre esto. Si no está en su programa electoral, que no lo está, es porque no lo considera tan importante y por tanto hablamos de un tema de marketing. Es puro marketing. Y el puro marketing de voy a hacerme la víctima frente a los medios de comunicación, o está en el programa o no está en el programa. Y si no está en el programa, yo pasaría a página y diría: pues muy bien, presidente, si cree que hemos mentido, pues acuda a los tribunales y que nos condenen. ¿Podemos avanzar? Y podemos hablar ya de su programa electoral, que es en teoría para lo que se hace una entrevista a un presidente del gobierno que está en campaña de reelección. Pero, por lo visto, a nuestros presentadores les gusta demasiado hablar de ellos mismos y ponerse a la defensiva. Son todos los editoriales que yo he hablado de usted. Son muchos, ¿eh? Soy presidente del gobierno. Presidente del gobierno. Yo se los voy a entregar a alguien de su equipo para que me diga si hay algún insulto, si hay alguna mentira. ¿Hay opiniones? Sí. ¿Críticas? Sí. ¿Ácidas a veces? Sí. Y a veces también divertidas. Pero, hombre, aquí precisamente el 90% cuando tenemos 50 y 50... Pero me permitirá decir dos cosas. Usted, la primera es que una cosa es la opinión y otra cosa son los hechos. De todos modos, si ha cambiado don Pedro Sánchez, también ha cambiado doña Rosa Quintana, porque la tensión que se vio entre ambos
recuerda muy poco a la cordialidad que había en la entrevista última que le recuerdo, que saqué el especial de 24 horas con don Pedro Sánchez de 2015, porque ahora mucha sintonía no parecía que tuvieran. Porque, insisto, una cosa, usted y yo podemos estar en las antípodas ideológicas. No, tampoco. Como estamos, sí, no, como tampoco, estamos. Tampoco. ¿Me permite continuar y desarrollar el argumento? Ahora el señor Sánchez dice que está en las antípodas ideológicas de la señora Quintana, pero no le hablaba así en la entrevista que tuvieron en el año 2015 cuando se fueron juntos a jugar al baloncesto y a tirar canastas. ¿Es el presidente de gobierno? Sí. A ver. Y además limpia. ¿Pactarías con Podemos? Bueno, vamos a ver. Pactar con Podemos. ¿Y por qué no pactar con Ciudadanos? ¿Pactarías con Rajoy? Pero es que Rajoy representa todo lo contrario a lo que yo quiero para la política. Pablo Iglesias. Un buen crítico que acepta mal la crítica. Aparte de dejar claro que aquel don Pedro Sánchez prefería pactar con Ciudadanos que pactar con Podemos, también era un presidente que no se sentía víctima de los medios, sino que al contrario entendía que las críticas era algo que tenía que soportar porque era lo que le tocaba en función de su cargo. Esta es una pelota vasca que me la regaló un pelotario y entonces me decía, mira Pedro, este tipo de pelotas, cógela. Parece así como... pero es dura. Hombre, esto hay que tener Me dice, cuanto más te critiquen, más duro tienes que ser. Oye, un buen consejo. Muy vasco, ¿eh? Muy resistente. Muy vasco. Tal. Digo, pues mira. ¿Y qué te has hecho duro? He aprendido, por supuesto, a encajar las críticas. Tienes que ser lo suficientemente humilde para encajar críticas también y aprender de ellas. Pues ahora lo de encajar y aprender ya no lo practica tanto, porque ahora lo que toca es rebotarte y presentarte como víctima de alguna conspiración mediática. Aquella entrevista de doña Ana Rosa Quintana no era solo con don Pedro Sánchez, era con don Pedro Sánchez y su esposa, doña Begoña. De hecho, intercambiaron confidencias y hasta se despidieron diciendo que la próxima vez se verían en la Moncloa. Vosotros sois felices. Tratamos de ser felices. Hay veces en las que, pues eso, hemos pasado también momentos duros. Imagínate que llegas a ser presidente, se rodean de un equipo que siempre terminan diciéndole lo listo que eres presidente, lo bien que lo haces, no, ella no. Qué cosa tan inteligente. Ella incluso me sí, mucho y me dice Ana, no puede ser que en esta entrevista no pongas ningún ejemplo, que no digas cosas concretas. Sí, porque yo creo que la gente busca mucho el tangibilizar, ¿no? Porque cuando te haces algo, una expresión un poco etérea, pues hay gente que dice, oye, dime algo más concreto, porque si no, esto, ¿cómo lo aterrizo, no? Bueno, ¿dónde nos vemos la próxima vez? Después de las elecciones. En Moncloa. Me da a mí que no cumplieron su promesa de llevar a Ana Rosa Quintana a la Moncloa. Igual por eso está tan mosqueada y por eso se ha puesto en contra de ellos desde el 2020, por no haber cumplido aquella promesa. De todos modos, de aquel reportaje publicitario de 2016, lo que más recuerdo es que en un momento conectaban por ordenador con el amigo de la infancia de don Pedro Sánchez, que teniendo en cuenta cómo ha evolucionado el personaje, igual hizo la mejor definición del señor presidente. ¿Qué pasa, Iñaki? ¿Qué tal? Oye, cuéntame, ¿cómo era Pedro de pequeño? ¿Con 10 años, con 12? Era un poquito canalla. El archivo del buitre, un podcast de The Objective.